alguno de nuestros hermanos y hermanas que desee leer el devocional del día de hoy. Buenos días, pastor. Gracias, Estelita. Junio 28. Paz que es posible. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. La Biblia es un libro maravillosamente práctico. Su sabiduría es rica y realista, y cuando más tiempo vivimos, más significativamente le escuchamos hablar de cada una de nuestras situaciones. A medida que envejecemos, muchos de nosotros nos damos cuenta de que nuestros padres a menudo tenían razón en sus advertencias y sabiduría. Mientras caminamos por la luz de la palabra de Dios, así se demostrará que es correcta cada vez. Pablo muestra esta sabiduría atemporal y realista aquí. Por un lado, este suena simplista. Solo trata de estar en paz con todos. No es difícil de entender, pero eso no es todo lo que está diciendo. La instrucción está precedida por dos calificaciones: si es posible y en cuanto de ustedes dependa. La implicación es que no siempre es posible. Pablo no está proporcionando una laguna aquí. Él no nos está diciendo que estemos en paz mientras podamos controlar nuestro temperamento o emociones. Pero de lo contrario, somos libres de albergar amargura. Su llamado es asegurar que cualquier conflicto en curso en nuestras vidas sea a pesar de nosotros, no por nosotros. La responsabilidad de la animosidad continua nunca debe atribuirse a la renuencia a la reconciliación por nuestra parte. Pero incluso si hemos hecho nuestra parte, hay dos situaciones en las que la paz puede no ser posible. Una es cuando la otra parte no está dispuesta a estar en paz con nosotros. Podemos estar tratando con alguien con la intención de hacernos daño y sin interés en resolver el conflicto. En esa situación, puede que no sea posible cambiar a esa persona o prevenir su crueldad, pero sí será posible que no nos defendamos. Cuando nos aseguramos de no contribuir al conflicto, estamos buscando la paz en cuanto depende de nosotros. El otro obstáculo surge cuando los términos de la paz son incompatibles con los principios de santidad, verdad y rectitud. El autor de Hebreos tenía tal situación en mente cuando instruyó a sus lectores. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No se trata de dos instrucciones separadas. Nuestro esfuerzo por la paz y por la santidad no debe llevarnos en direcciones opuestas. La búsqueda de la paz no debe convertirse en la búsqueda de la paz a cualquier precio. Algunos de nosotros debemos de tener cuidado de que nuestro disgusto por el conflicto y la confrontación no nos lleve a buscar la paz a costa de la santidad. No puedes cambiar un corazón. Ese es asunto del Señor. No debes comprometer su integridad. Esa es la principal preocupación del Señor. Pero Dios te está dando un imperativo. Tanto como depende de ti, busca la paz. Necesitas ser impulsado por este mandamiento para moderar sus palabras, cambiar tu comportamiento o dar el primer paso hacia la reparación de un conflicto hoy. Para profundizar, Daniel 6. Amén. Personas en silencio. Gracias, hermanita Jenny. Muy buenos días para todos y cada uno de ustedes, los que se acaban de conectar. Hemos venido estudiando a luz de la Escritura en Romanos capítulo 12, la vida práctica de un creyente, las marcas de un creyente, de un verdadero creyente, porque realmente dentro de la iglesia hay creyentes no convertidos, es decir, creyentes nominales, solo de nombre, solo de tradición, solo de religión, mas no de acción. Y realmente la paz, esto que estamos estudiando el día de hoy es un tema bastante profundo, porque realmente esa paz empieza desde Cristo. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. También dice, yo soy príncipe de paz. Esa paz que debe gobernar nuestros corazones, esa seguridad y confianza de que Dios está en control y que no debemos tomar la justicia en nuestras propias manos, que realmente fuimos llamados a ser pacificadores.
La Escritura dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, 9. Pues vamos a ver que ser cristianos, realmente nacidos de nuevo, viviendo en los absolutos de Dios, no va a ser posible estar en paz con el mundo. No se ha hecho un tratado de paz con el mundo, pero desafortunadamente eso está pasando últimamente. Se está haciendo un tratado de paz entre el mundo y la iglesia. Es decir, se están amalgamando, tolerando, permitiendo dentro de la iglesia situaciones pecaminosas que se están haciendo normales en la vida de un creyente y no debería ser así. Por eso es que el devocional de hoy nos habla de dos puntos en los cuales es imposible tener paz. Si es necesario e imperativo, como dice la Escritura, de que busquemos la paz, de que persigamos la paz, de estar en paz, si es posible, es decir, empieza desde nosotros. Nosotros no debemos ser generadores de conflictos, sino ayudar dentro de ese conflicto. Estamos hablando dentro del pueblo cristiano. Con inconversos es casi imposible. Es casi imposible, creo que es imposible. Y eso es lo que vamos a aprender a estudiar el día de hoy a la luz de la Escritura. Entonces leemos Romanos capítulo 12 del 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cuanto dependa de nosotros. Es decir, somos iniciadores y gestores de paz. Eso somos llamados a ser la luz del mundo. El mundo vive en guerra. Y cuando ustedes ven la Escritura van a ver que una de las señales más grandes del advenimiento del anticristo está en 1 Tesalonicenses cuando dice de que el mundo clamará por paz. Será tan descompuesto el mundo que todo el mundo anhelará esa paz, pero no la paz verdadera. Y aparecerá el anticristo, obviamente, y generará una paz momentánea, porque la verdadera paz viene de parte del Señor. Y la paz tiene un fundamento, justicia. Mientras no haya una verdadera justicia, no habrá paz. Por eso es que el mundo y el cristiano, o el reino de los cielos y el mundo son irreconciliables, porque el mundo es injusto, no vive en la justicia de Dios. Y cuando se habla de justicia de Dios, se está hablando de el evangelio, de la palabra de Dios, viviendo sujetos e inmersos y haciendo la voluntad de Dios. Entonces el devocional del día de hoy nos lleva a aguas profundas. Pues estar en paz con todos, si te es posible, no es una tarea muy fácil, teniendo en cuenta de que somos de otro reino, pertenecemos a otro Señor. El mundo y todo lo que está en él siempre está en contra de Dios y de todo lo que es de Dios. Si hablamos de estar en paz con nuestros hermanos en la fe, debe ser una actitud constante y perseverante. Dos palabras claves, constante y perseverante. Hoy dicen, voy a vivir el Evangelio, voy a estar bien, voy a perseverar en la fe, pero lo hacemos una semana, lo hacemos 3 días. No hay constancia, no hay perseverancia, no somos intencionales en ser pacificadores. Somos más dados a generar conflicto. Somos generados en vez de vivir en armonía, como estudiamos en la clase antepasada, armonía. La armonía significa paz. La armonía tiene tintes de paz. Perseverantes, pues ya hemos visto de que somos el cuerpo de Cristo y nos pertenecemos los unos a los otros. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sí ves? Vivid en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Aquí está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es una característica, es una señal visible de que somos hijos de Dios, porque somos pacificados. En 1 Pedro 3, 8 me dice, finalmente, sed todos de un mismo sentido
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Entonces, Pablo deja muy claro en cuando dependa de nosotros. Es decir, que debemos ser intencionales en vivir en paz con los demás hermanos, con el mundo y con todos aquellos que son parte de este mundo, no del reino de Dios. Habrá una constante guerra. Obviamente que sabemos de que si tenemos vecinos no creyentes, pues vamos a estar en guerra con ellos. O sea, depende de nosotros generar esa paz, pero ellos no querrán esa paz, o algunos sí, o algunos no. Nuestro comportamiento, esa paz que gobierna nuestros corazones, debe influir el mundo, debe influir al vecino, debe influir al no creyente. Pero desafortunadamente muchas denominaciones ven a la gente del mundo despreciable. Parecen como esos fariseos en la época de Jesús que decía que los gentiles, es decir, los impíos, sin fe en Jesucristo, en Dios, merecían el infierno. Sí, yo también merecía el infierno y fui uno de ellos. Es por eso que tenemos que mirar con misericordia y compasión a la gente del mundo, siempre pensando en llevarles el evangelio, en ser gestores de paz, en ser pacificadores, en mostrar que el príncipe de paz gobierna nuestros corazones. En Mateo 10, 34 al 30 dice, no penséis que he venido. Miren lo importante esto, para que entendamos cuál es el conflicto que genera el evangelio, y vivir el evangelio y estar en los absolutos de Dios dentro de nuestras relaciones interpersonales con los no creyentes. Dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su nuera, contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿A qué se refiere todo esto? Muchas veces en muchos hogares, cuando vienes a Cristo, cuando estás viviendo el Evangelio, muchos de la familia no te felicitarán. Muchos se convertirán quizás en tus enemigos. Y creo que eso pasa en algunas familias de las cuales estamos aquí representados. No podrá haber esa paz. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a las tinieblas y nosotros a la luz. Pero ese desafío de ser luz debe llevarnos a comprometernos más a reflejar la luz de Cristo. Pero Él no vino a traer paz. ¿Por qué? Porque vino a traer justicia. Él vino a mostrar que somos pecadores. Pero luego dice que el que ama más a padre y madre, está hablando aquí, no es que Dios diga que despreciemos a nuestra familia. Aquí está hablando cuando el amor por nuestra familia supera el amor de Dios. Cuando nuestra familia se convierte en un ídolo. Es decir, le estamos amando incorrectamente. Porque cuando tú amas a Dios primero que a tu prójimo y primero que a ti mismo, vas a poder amar de la manera correcta a tu prójimo porque estás amando primero a Dios que a ellos o que a ti mismo. Es lo que está hablando aquí, este texto. Entonces no existe un tratado de paz con el mundo y todo lo que proviene de él. Daniel, que es uno de los textos complementarios para este devocional día de hoy, lo vivió en carne propia. Daniel se enfrentó a una situación en la cual era imposible estar en paz, pues estar en paz con los demás era ser enemigo de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. Por ser aceptables al mundo, negociamos la fe, negociamos los absolutos de Dios. Hermanos, si la iglesia no vive los absolutos de Dios, no estamos en Cristo. Porque Cristo dijo, le dijo a Pilatos, ¿te acuerdas que le pregunta, ¿y qué es la verdad? Dice, yo soy la verdad. Las verdades de Dios son absolutas, no cambian, son invariables, como leíamos en el devocional. La palabra de Dios es de Dios, por eso dice que no cambia, es inmutable, es inerrante. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablando en nuestras vidas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar, entonces no podemos cambiar la palabra de Dios.
No podemos cambiar las reglas morales de Dios en la manera que tenemos que vivir. Y eso le pasó a Daniel. Creo que me acompañan sus Biblias. A Daniel capítulo 6. ¿Qué sucede aquí? Para que tengan en mente, Daniel tiene 90 años. Hermanos, 90 años donde Daniel ha sido consistente, ha sido perseverante en darle gloria a Dios, en mantenerse firme en los absolutos de Dios. Está en un país extraño, está como esclavo, pero dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, es decir, no negociar los absolutos de Dios que habían sido inculcados en su hogar, que gobernaban su vida. Eso era inamovible, eso generó enemigos. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que marcaba la diferencia, era diferente a todos en Babilonia. Él y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, Daniel capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Daniel en el foso de los leones. Pero pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire la diferencia que había. Daniel era un embajador del reino de los cielos en medio de la oscuridad de Babilonia. Y marcó la diferencia. Pero esa diferencia, el no vivir como vivían los otros, ni actuar como estaban los otros, pues obviamente generó un conflicto. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y en ningún vicio ni falta fue hallada en él. Mira tan impactante la vida de Daniel. Este era Daniel, era irreprensible. Bueno, eso es un desafío para nosotros como creyentes, en sus trabajos, en sus relaciones interpersonales, con los vecinos, ser irreprensibles, sin que haya una acusación en contra de nosotros. No sin pecado, porque vamos a estar, dice la Biblia que el que no tiene pecado, dice que no tiene pecado, es mentiroso, porque todos pecamos, pero debe ser irreprensible. Es unas características o requisitos para un pastor, que tenga buen testimonio con los de afuera y que sea irreprensible. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, no hallaremos contra este Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no hallamos en contra de él una relación con la ley de su Dios. Mire tan impactante. La única manera que podían ver, que supuestamente podían hacerlo caer, o sea, hacerlo salir del reino de Dios, era atentando en contra de su Dios, en la manera que él creía en Dios, su fidelidad a Dios. Y es allí donde llega el conflicto. Eso está pasando en el mundo, hermano. Los gobiernos están legislando en contra de Dios. El mismo sistema está en contra de Dios. Y la iglesia está haciendo un tratado de paz con el mundo para ser más aceptables, para ser más de moda. Hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Esa no es la iglesia de Cristo. Y cada día se vuelve más difícil vivir los absolutos de Dios. Porque ese relativismo, es decir, una verdad relativa, donde la verdad no es absoluta, sino relativa, va a generar conflictos. Va a generar conflictos. ¿Estamos dispuestos a enfrentar esos conflictos? La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar esos conflictos? ¿Cómo vamos a mantener firmes y a no desanimarnos en medio de esta batalla de la fe? Porque es una batalla por la verdad. Cada día el enemigo más ataca la verdad. Sigue siendo la misma dinámica desde el huerto del Edén, con que Dios te ha dicho, porque no es así, dice. Es de esta manera. Y muchos están cayendo en la trampa. Y debemos ser incisivos. El devocional habla de Hebreos capítulo 12, pero de Hebreos capítulo 10, cuando dice que busquemos la paz y persigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Allí esa palabra perseguir
Está hablando de que si eso no es nuestra dinámica, si esa es nuestra intención y nuestra acción de vida, no podremos ver a Dios, es decir, que no iremos al cielo. Entonces, si tratas de hacer la paz con el mundo, pues hermanos, te vas a perder el cielo. Te vas a perder el cielo. Pero no hay momentos en tu vida que vas a tener que mantener firme y quizás te quedarás con sin tu mejor amigo, tu mejor amiga. Que hay muchas personas que están cercanas a ti, no te volverán a hablar. Y va a pasar. Porque el mundo despreció a Cristo. Y él dijo, si eso me hicieron a mí, ustedes también lo harán. Y van a querer crucificarlo. Eso pasó con Daniel. Quisieron comprometer su fe, pero él no titubeó. Se mantuvo firme en lo que había creído. Y entonces sigue la escritura. Con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulguéis un edicto real y lo firmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Firmó pues el rey Darío el escrito y la prohibición. ¿Qué sucedía aquí, hermano? ¿Qué sucedía aquí? Muy sencillo. Le proponían a Darío de que fuera Dios por un mes. Pues obviamente, digo, voy a ser Dios por un mes y toda oración va a ser llevada a mí. Pero hermanos, todo el mundo lo hizo, menos Daniel. ¿Ante quién te estás arrodillando? ¿Ante quién te estás doblegando? ¿Ante Dios o ante el príncipe de este mundo? Porque cuando te arrodillas a la cultura del mundo, a todo lo que es del mundo, te estás arrodillando al príncipe de este mundo. Y estás aborreciendo al Rey de los cielos, al único Dios verdadero. Entonces, mis amados, vemos aquí un conflicto bastante complejo, porque lo esperaba el foso de los leones. Yo lo reitero, Daniel tenía 90 años, era un anciano. Él había sido consistente en su fe, consistente hasta el último momento. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, el cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, escuchen esto, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, escuchen, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mire que Daniel no fue a orar por todo el problema. No, la vida de Daniel es una vida de oración y lo hacía 3 veces al día. Y él no le importó lo que dijera el rey, ni lo que pensaran los demás. Se puso de rodillas y daba gracias. Mire que la oración de Daniel no era una oración llena de lamentos o de quejas o pensando en él, no. Daba gracias a Dios porque sabía que Dios siempre había estado en control. El Dios de Daniel no había cambiado. La palabra del Señor no había cambiado. El Dios eterno, el que lo había respaldado desde los 14, 15 años, cuando propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, ese era el mismo Dios que estaba con él en medio de esa prueba tan fuerte que estaba viviendo. Y perdemos de vista eso, amados hermanos. Lo perdemos de vista. Dios ha hecho muchas cosas portentosas en tu vida. La más grande es que te ha salvado, te ha perdonado, te ha hecho hijo e hija de Dios. Y eso debe eclipsar todas las situaciones que vivimos alrededor. Pero Dios siempre ha estado con nosotros, ha bendecido el fruto de nuestras manos, ha sanado nuestro cuerpo, ha consolado nuestra alma. Hemos visto señales y milagros en nuestra vida. Y cuando llega una situación, entonces vamos a negociar la fe. Porque es que quiero obtener lo que necesito. No, el que quiera salvar su vida por causa de Cristo la perderá. Lo leímos ahora. Dios es fiel. Dios no ha cambiado. Mantengámonos firmes en los absolutos de Dios y veremos a Dios obrando en las consecuencias de nuestra obediencia, haciendo cosas que no te imaginas que van a pasar.
la confianza de Daniel, la fe de Daniel, que dio gloria a Dios, cerró la boca a los leones. Y todo obró para su bien. Porque veremos al final cómo esa actitud de Daniel, esa obediencia de Daniel, hizo que Darío promulgara quién era el verdadero Dios. ¿Y dónde terminaron los enemigos de Daniel? En el foso de los leones. No alcanzaron ni siquiera a abrir la puerta. Entonces, tengamos en mente, hermanos, que va a ser muy difícil poder estar en paz con aquellos que son enemigos de Dios. Entonces, perdón, y vamos a caer. Cuando Daniel oyó, se arrollaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron ante el rey y hablaron al edicto real. No ha confirmado edicto cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron, delante del rey, Daniel, es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta que la puesta del sol trabajó para librarlo. Mire, ya no había nada que hacer, humanamente no había nada que hacer para salvar a Daniel. ¿Cómo era la vida de Daniel que compugió el corazón del rey? Se vio que fue engañado y que un hombre fiel, un hombre que realmente era inocente, iba a ser lanzado al agua de fuego. Y mire que trabajó toda la noche para librarle. ¿Cuántas veces nosotros humanamente hemos tratado de estar en paz con un familiar, con un vecino, y no ha sido posible? Pues hermano, encarga eso al Señor. Tú no le puedes cambiar a él o a ella, pero Dios sí lo puede cambiar. Tú puedes cambiar la atmósfera, pagar un precio, llevar toda causa al Señor. No tomar personal el pecado del prójimo contra ti, porque aquí llega un problema. Cuando tomamos personal ese pecado, estamos poniendo en lugar de Dios. El pecado lo primero que atenta es en contra de Dios, no en contra de ti. Pues es de que Jesucristo, nuestro Señor, cuando está muriendo en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba transfiriendo el pecado. Lo que está haciendo el Señor, están pecando contra ti, no contra mí. Nosotros también somos pecadores, amados hermanos. Dios es el único justo y perfecto. Sí, el pecado de otros contra nosotros nos afecta y nos lastima, pero no puede ponernos en lugar de juzgar, de tomar justicia en nuestras propias manos, o llenarnos de odio y resentimiento en contra de esa persona. No, hay que llevarlo a aquel que juzga justamente, como dijo el Señor. Él llevó su causa a aquel que podía juzgar justamente. Eso va a implicar que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe quién soy yo. No, nosotros no sabemos quiénes somos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos comportarnos. Debemos ser pacificadores. Esa es la dinámica de nosotros como creyentes todos los días en todas nuestras relaciones interpersonales. Y sigue la palabra del Señor. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso los leones. Y el rey dijo a Daniel, mire, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Continuamente. Lo que les decía ahora, Daniel un hombre constante y firme y perseverante en darle gloria a Dios, en perseguir la santidad, en ser un hombre íntegro, en mostrar de que él era un embajador del reino de los cielos en medio de las tinieblas. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es decir, no había nada que hacer. Hay momentos en que Dios te lleva a sus puntos, donde humanamente no puedes hacer ya nada.
Como dice el devocional, si te es posible en cuanto a ti dependa, ahí es donde el Señor va a actuar. Cuando entregues al Señor lo que estás viviendo, cuando realmente descansen en su soberanía, en su poder, en su majestad, en su soberanía, en su todo lo que es Dios, vas a ver obrar a Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando fue regresar de Egipto. ¿Cuál fue la última prueba? Enfrentarse al desafío de cruzar el Mar Rojo. Hermanos, con Dios cruzamos mares, los cruzamos en seco, pero se necesita fe. ¿Y qué es fe? Confiar, depender y obedecer a Dios. Estar firmes en la fe, no desmayar. Y así estaba Daniel, firme en la fe, firme en la fe. El 18 dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Mi instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste, le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca a los leones para que no hiciese daño, porque ante él fui, mire, ante Dios, ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. ¿Quién defendió a Daniel? Dios mismo. Dios mismo puede cerrar la boca a los leones. Dios mismo es el que está en control de toda circunstancia que tiene que ver con tu vida, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Cerró la boca a los leones. Esto puede hacer contigo, amado hermano, amada hermana, pero solo tienes que estar en Cristo, firme en la fe, no actuando de la manera incorrecta, no haciendo cosas incorrectas, no tratando de solucionar el conflicto a tu manera, sino a la manera de Dios. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, hay que derribar esas fortalezas, esos argumentos y ese orgullo o altivez que se levanta en contra de la verdad de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida, en nuestras relaciones en matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. El 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Escucharon eso? No se halló nada que había pasado en su cuerpo, ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. ¿Ese somos nosotros? Confiamos en Dios hasta el final, hasta cuando ya no podemos hacer nada frente a esa relación, frente a esa situación. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Escuchen eso: paz os sea multiplicada. Un saludo de paz a todos los pueblos, porque aquí iba a anunciar: de parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Qué tremenda historia, ¿no, amados hermanos? Esa puede ser tu historia. Pues no es la magnitud de Daniel con fosos de leones, pero puedes sentirte, puedes estar en el foso de los leones por causa de Cristo. O vas a pasar por el foso de los leones por causa de Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a negociar la fe?
Vas a arrodillarte ante el mundo. Nos arrodillemos ante Dios, que Él está en control. Y Él hará lo que tiene que sabe hacer, milagros, señales portentosas para que para que su nombre sea exaltado y conocido. Vamos a orar.